Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Hoy se encuentra con nosotros Raúl Casal. Él es el presidente del Centro Nacional del Libro y desde esa función pues está allí al frente de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020, que se está realizando físicamente en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, pero que está difundiéndose básicamente a través de las redes digitales. Y queremos entonces comenzar por hacer un balance de lo que va hasta ahora, Raúl, de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, aprovechando que estás allí además delante del caballo que era bien bonito de Aquiles Nazoa. Sí, un extraordinario mural de Felipe García en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Gracias, Clodovaldo, por esta invitación a estar en La Iguana TV y en tu sesión de reportero digital. Ayer estuviste en una extraordinaria sesión hablando de periodismo, de comunicación en tiempos de bloqueo y bueno, en la parte que tiene que ver con lo digital, qué pasa con el periodismo, ¿no? Mira, Clodovaldo, en principio la Filben ha sido un rotundo éxito por varias razones. El ministro Ernesto Villegas lo ha dicho en varias oportunidades y la verdad es que no es que tenga que confirmarlo, porque la verdad es que ha sido así. La participación es increíble. Tenemos 600 actividades que fueron inscritas y que están en proceso, muchas todavía, porque en principio esta es una feria participativa muy democrática, donde las propuestas vienen esencialmente del público lector que está muy animado a la feria. De hecho, eso se cerró el 30 de octubre y todavía al día de hoy están personas, cuando ven todo este despliegue digital, a través de YouTube, las redes, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, en fin, todas las redes que se han dispuesto para mostrar esta Feria Internacional del Libro, todavía quieren inscribirse, quieren mostrar quieren estar presentes. Es impresionante la manera en que cómo la gente se entusiasma y hay algunos periodistas que me dicen, a pesar de que es digital, y yo le digo, no, todo lo contrario, es una deuda que teníamos. Es decir, porque todas las Filben se hacen presenciales hasta que nos llegó la pandemia por culpa del COVID-19 y resulta ser que esta decisión de hacerlo digital, que veníamos trabajando en formato digital, para lo digital, formándonos para lo digital, antes no teníamos ese registro digital. Hoy podemos decir que vamos a tener una memoria digital y eso nos permite a nosotros decir que el próximo Filben que tengamos el próximo año, que será en 2021, pues bien, va a ser presencial si el COVID y tenemos la vacuna nos los permite, y tendremos también digital, es decir, tendremos los dos componentes. Esto nos ha permitido inclusive hacer mucho más internacional de lo que era ya la Filben. La feria. Ahora fíjate, Raúl, aparte de lo difícil que es organizar una feria del libro en cualquier circunstancia, este año tenemos la pandemia, que lo hace más difícil en cualquier país del mundo, pero también tenemos el bloqueo, tenemos las medidas coercitivas unilaterales en su máxima intensidad contra Venezuela. Eso no es así como el Niágara en bicicleta, como dice la canción aquella. De Juan Luis Guerra. Sí. Sí, la verdad es que no hay ni bloqueo ni pandemia que pueda con la cultura. Yo siempre doy este ejemplo, ¿no? El gonfaloniero, el que va en la guerra, que es el gonfaloniero, y ahora que vamos al bicentenario de la batalla de Carabobo, es el que lleva la bandera, ¿no? El que muestra en la guerra que está en pie el ejército. Cuando el gonfaloniero ya no está, ha caído y la bandera está caída, es que se ha perdido la guerra. Pues nosotros tenemos un pueblo que es gonfaloniero en todos los aspectos. Tenemos la bandera de Venezuela levantada. Aquí estamos
con toda la fuerza, con todo el espíritu, con toda esa esperanza que nos genera una Filben, una feria del libro. Eso que hoy, que las imposibilidades que hay para imprimir, las superamos. La imprenta de la cultura, por tema del bloqueo, porque todas nuestras imprentas son de otras latitudes, porque se hacen en otros países, pues no podemos ni comprar los repuestos. Pues los repuestos, así el tornillo que se echa a perder, lo hacemos. Se hace y se empieza a imprimir. Es decir, no hay ningún tipo de impedimento. La cultura tiene esa virtud que está siempre con ese espíritu. Y cuando una cultura está vivo un país, está vivo todo un pueblo. Hay un aspecto importante en eso que tiene que ver con esto que tú estás diciendo de las imprentas, de las editoriales. ¿Cuál es la situación en este momento de la industria editorial en Venezuela, tanto de la industria pública como de la industria privada, en vista de esta situación de bloqueo, sobre todo en lo que respecta al papel y a los insumos? Sí, fíjate, respecto a eso, la editorial es indudablemente ha mermado en cuanto a sus ventas, en cuanto a su distribución de libros, a la producción, porque los costos se han hecho muy, pero muy altos. Esta hiperinflación inducida que nos han creado, que nos generan una guerra económica tan fuerte, eso no solamente le pega al Estado venezolano, le pega a toda la sociedad venezolana, a todos los sectores productivos. Y producir un libro hoy está en esos inciertos de si se puede vender. Y sin embargo, se producen libros. Y sin embargo, tenemos editoriales que están trabajando con sus propios libros. Ahora inclusive se están mudando al sector digital, porque es una nueva modalidad. En otros espacios del mundo, en otras latitudes, el libro digital ha tenido ha insurgido y ha tenido una muy buena venta, y es una alternativa para la producción, para todo lo que tiene que ver con desbloquear los altos costos de la producción. Entonces, no hay estadísticas reales de cómo ha incidido, pero si eso le ha ocurrido a los otros países con la pandemia, a nosotros la pandemia y el bloqueo ha sido mucho más todavía. Es decir, el bloqueo ha incidido muchísimo en el aspecto cultural, porque, por ejemplo, por darte un dato, nosotros hace 2 años intentamos, bueno, mejor dicho, compramos unos libros para importar, para tener una bibliodiversidad en Venezuela. Y resulta ser que cuando se fue a pagar, cuando se transfirieron los fondos a la cuenta que corresponde de las editoriales correspondientes, que teníamos que pagarle, pues el banco receptor no aceptó el pago porque venía de Venezuela y devolvió la plata. Por lo menos devolvió el dinero, porque ahora te los bloquean, se quedan con el dinero, ¿no? Como han hecho con el oro, con las diferentes activos. Por lo menos en aquella oportunidad nos devolvieron. Raúl, otra cosa importante relacionada con esta feria, que es fundamentalmente digital, aunque tiene su parte presencial también en la casona cultural Aquiles Nazoa, es el tema de la conectividad, el tema del uso de Internet en Venezuela, que también está muy afectado por el bloqueo, ¿no? Por las medidas coercitivas unilaterales. ¿Cómo se ha ido superando ese problema desde el punto de vista técnico para la feria? Bueno, estamos desarrollando ahorita las obras, las estadísticas de la conectividad. En los aspectos de conectividad, de cómo se conecta la gente, tenemos en mayor volumen por el celular. Un aspecto bien interesante a destacar, ¿no? Uh-huh. El siguiente es el ordenador, y después está inclusive el de televisión. Así esos son los datos que nos arrojan la Big Data, Uh-huh. que es la que nos dice cómo se está conectando. Se conectan más mujeres que hombres, en un 56%. Uh-huh. Estoy dando aquí de memoria porque me acaban de dar esos datos,
Y Ok. como lo estamos haciendo con el celular y yo los datos los tengo en ese celular, si No, llego a pero es tocar algo, interesante. Ujú. sí, sí. Este, y lo interesante de esto, como te decía al principio, que ha sido mucho más internacional. Es decir, indudablemente que la mayor cantidad de espectadores provienen de Venezuela, pero no están viendo de Estados Unidos, España, Dinamarca, Finlandia, Chile, Argentina, en fin, Colombia, México, es decir, nos están viendo de todas partes y eso nos dice el carácter internacional de esta feria. Eh, Indudablemente hacemos un gran esfuerzo por, por difundir desde las redes, desde nuestro Twitter, de nuestro Instagram, de WhatsApp, del Telegram, que es un espacio que ha sido innovador dentro de la feria y eso nos permite a nosotros eh, tener mayor, como quien dice, un espectro mayor de visitantes. Entonces, es el asunto de estos días, es lo que más eh, entusiasma a la gente, es poder comunicarse, es poder ver y en los chats de los programas saluda a la gente, hace su pregunta, le responden inmediatamente las que son en directo. Entonces, porque la mayoría de los programas que tenemos dentro del FIBEN son pregrabados, cada quien hizo su grabación y se programó. Y por cuestiones de tiempo, son en cada espacio se va programando cada programa. Pero tenemos también la parte que es en directo, que se hace desde aquí, desde la casona, y hay público presente y pueden hacer preguntas también desde aquí. Es decir, lo presencial, lo virtual, como decía Mercedes Chacín, vine a una feria digital, a una feria virtual y me voy con unos libros en físico. Raúl, normalmente la Feria del Libro ha sido itinerante, ¿no? Después que se ha presentado en Caracas, se ha desarrollado en otras partes del país. En este caso también se va a hacer así a partir de los próximos meses. Sí, sí. Eh, Esta es la característica de esta feria, porque las ferias generalmente se llaman en todas las partes del mundo, tiene la ciudad como lugar ¿cómo se llama? Que alberga a ese espectáculo que es la fiesta del libro, ¿no? Está la feria de Guadalajara, la de Buenos Aires, la de Bogotá, en fin, la de Santiago. Son diferentes ferias por ciudad. Esta se llama Feria Internacional de Venezuela y su característica es que empieza en Caracas, ¿no? Y continúa en las regiones del país, se va desplazando. Entonces, esto que estamos haciendo aquí en Caracas va a ser emulado también con las demás estados, las demás ciudades del país. Entonces, podemos regionalizar y lugarizar, es decir, podemos lograr que se haga además, no solamente en la ciudad o en la capital de algún estado, sino que también se haga en algún otro sitio diferente a la capital. Entonces, eso lo vamos a mantener. Ya para finalizar, quería preguntarte tu visión de las ferias del libro de la post-pandemia. ¿Cómo te imaginas que van a ser las ferias del libro a partir de que se supere o que comience a superarse en la situación planteada por la COVID-19? Sí, es una gran reflexión que tenemos que hacer todos, ¿no? Este, Fahrenheit, si recuerdas a Bradbury en su libro de Fahrenheit, que él hablaba de que los libros se tenían que destruir, ¿no? Porque los bomberos tenían fuego en vez de agua, aunque el agua y el fuego también dañan los libros, ¿no? Pero en el caso actual de lo que estas distopías o de la utopía que uno pensaba, ¿no? Un país mucho más lector, un país. Pues bien, nosotros pensamos siempre que la vía tiene que ver por lo digital, sobre todo porque hay limitaciones, ¿no? Hay limitaciones que tienen que ser, que tienen que ver con el papel, eh, llegar inclusive a distribuir libros. Distribuir 1 millón de ejemplares es casi que una gran proeza.
Y sin embargo, 1 millón todavía nos quedamos cortos porque somos 32 millones de habitantes, 30 millones de habitantes. Es decir, todavía estamos en deuda con una buena cantidad de la población. En cambio, lo digital, no solamente llegamos más rápido, llegamos más lejos. Un libro de Venezuela puede llegar mucho más lejos y es más liviano y es menos costoso a la otra parte del mundo, sin ningún tipo de impedimentos, y que bueno, es una de las grandes posibilidades, una de las posibilidades que se tiene. Porque lo que importa, nosotros lo que hablamos, el énfasis es en la lectura. Es decir, alguien aquí, estábamos aquí en una conversatorio sobre la lectura, y hablaban algunos de los exponentes hablaban de la lectura de unos libros que nunca llegaron a Venezuela, que son bestsellers en otras partes del mundo, pero que en Venezuela nunca llegaron esos libros. Entonces, te dice que lo que importa no es el objeto, que indudablemente hay un placer por tener el objeto en la mano. Unos dicen olerlo, otros dicen acariciarlo. Está bien, eso es buenísimo, ¿no? Pero, es decir, lo que importa ahí no es el placer de tocarlo, ni de olerlo, sino de leer, ¿no? Y lo que importa en este caso es eso, el contenido. Lo contenido, o lo que tenemos hoy, lo tenemos en digital, o lo tenemos en papel, en un libro, siglos atrás fue de otro modo y tuvo una conversión hasta lo que tenemos hoy. La misma discusión que tenemos hoy sobre el libro de papel hacia el libro digital, la tuvo aquellos que cuando los escribas vieron que apareció la imprenta, decían que esos libros que el señor Gutenberg hizo no tenían alma, no tenían la fuerza del libro, porque claro, el escriba iba a perder su oficio, ¿no? Y claro, cada libro era diferente, era único, pero con la reproducción automática pasa a ser otro tipo de libro, otro tipo de objeto, que después se convierte en mercancía, por supuesto. Pero esa discusión la tuvieron siglos atrás, la tenemos hoy. No voy a decir que es una discusión bizantina, pero la cuestión está en que lo que importa es la lectura. Lo que Homero escribió hace siglos, hoy lo seguimos leyendo, pero lo primero se escuchó oralmente. Es decir, Homero ni siquiera lo escribió. Lo escribieron otros que recordaron que Homero lo puso así, y recordando las representaciones de la Odisea y de la Ilíada, y que recordaban, y cada quien lo escribieron, fue además colectivo. Entonces, es eso. Lo que importa es la lectura. Lo que importa es el mundo del ciudadano y la ciudadana que piensa en cómo recibir la información. ¿Cómo recibimos información? Hay de todo tipo. Hay del audiolibro, hay del audiovisual, hay de muchas formas. Entonces, hay que pensar eso, hay que repensar inclusive en cómo contar las historias. Aquiles Nazoa era un gran ejemplo de ello, inclusive visionario, porque es que sus textos son hechos unos para ser leídos como poemas, otros para ser representados en unas tablas, es decir, otros para la televisión, otros para la radio, inclusive otros para ser cantados. Entonces, pensar siempre es en lo que al final termina siendo el placer, que es el placer de la lectura. Bueno, le doy las gracias a Raúl Casal, el presidente del Centro Nacional del Libro, y les deseo además a nombre de la Iguana Televisión que concluya con el mismo éxito esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se está desarrollando físicamente allí en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, donde está él allí delante del caballo, que era bien bonito, y de manera digital a través de todo el país y de todo el mundo, como nos lo ha señalado. Le doy las gracias también a Emilio Laperuta por la asistencia en la parte técnica. A ustedes, amigas y amigos de la Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, y si le dan a la campanita van a tener los anuncios de estas entrevistas y de todos los demás programas de la parrilla de la Iguana Televisión. Será entonces hasta la próxima vez.